Ndio en la ciudad. Arua, un joven indígena de la tribu Pataxó, siempre había vivido en armonía con la naturaleza. Su aldea, ubicada en lo profundo de la selva amazónica, era su mundo completo, el río que les proveía agua limpia, los animales que les daban alimento y las plantas que les curaban. Para Arua, la vida era simple y justa. Todo lo que necesitaban, la tierra lo ofrecía. No había excesos ni disputas por bienes materiales. Su gente vivía con lo necesario, respetando el ciclo natural de la vida. Desde niño, Arua escuchaba historias sobre la gran ciudad. Los ancianos hablaban de ella con desdén, diciendo que era un lugar donde los hombres perdían el vínculo con la tierra, donde el aire era sucio y las personas eran extrañas. Arua, sin embargo, era curioso por naturaleza y no podía evitar preguntarse cómo sería vivir en un mundo tan diferente. Un día, decidió que debía verlo con sus propios ojos. Su partida no fue fácil. El chamán de la tribu le advirtió que al dejar la selva vería cosas que nunca había imaginado, que sus ojos se abrirían a verdades incómodas. Con el corazón acelerado y los ojos llenos de expectación, Arua emprendió su viaje hacia la ciudad. Lo primero que le impresionó fue el ruido. En la selva, los sonidos de la naturaleza eran suaves y armoniosos, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el correr del agua. Pero en la ciudad, los sonidos eran agresivos y caóticos. Los autos rugían por las calles, las personas gritaban por sus teléfonos, y las bocinas sonaban sin cesar. Todo era una cacofonía de ruido que le hizo cubrirse los oídos instintivamente. A medida que caminaba por las calles pavimentadas, Arua quedó atónito ante la cantidad de gente. Caminaban apresuradamente, mirando hacia abajo o hacia pequeños objetos brillantes en sus manos. Arua intentó hacer contacto visual con algunas de ellas, pero nadie lo notaba. Para él, parecía imposible que tantas personas pudieran vivir juntas, y sin embargo, estar tan desconectadas unas de otras. Pronto, sus ojos se fijaron en los enormes edificios de concreto que se alzaban como gigantes de piedra. Cabañas gigantes, pensó. Se acercó a una de esas estructuras y trató de mirar por una ventana. Adentro, vio mesas repletas de comida, frutas, panes, carnes y platos que no reconocía. Pero lo que más le intrigaba era que, a pesar de la abundancia, solo unas pocas personas comían, y muchas de ellas no parecían felices, incluso rodeadas de tanta riqueza. Arua miró al otro lado de la calle y vio una escena completamente opuesta, personas encogidas en las aceras, cubiertas por mantas sucias, con miradas hambrientas. No lograba entender. ¿Cómo puede haber tanta comida, al mismo tiempo, tanta hambre? Murmuró para sí mismo, confundido. Continuó explorando la ciudad, tratando de comprender la lógica de aquel lugar. Más tarde, se detuvo frente a un mercado grande. Arua nunca había visto algo así, largas filas de estantes repletos de productos, todos cuidadosamente empaquetados en colores llamativos. Recordó la selva, donde la comida se recolectaba directamente de la tierra, fresca y pura. En este lugar, todo parecía artificial, cubierto de plástico. Cuando tomó una fruta para examinarla, un hombre vestido de uniforme lo interrumpió bruscamente. «Oye, tienes que pagar por eso». Arua lo miró desconcertado. Él no tenía dinero, ni siquiera entendía completamente el concepto de pagar por la comida. En su aldea, la tierra proveía todo lo que necesitaban, y ellos, a cambio, cuidaban de ella. Pero en la ciudad, la comida no era un regalo de la naturaleza, era una mercancía. Comprendió que las personas no comían porque tenían hambre, sino porque podían permitirse comprar el alimento. Esta revelación lo hizo sentir profundamente incómodo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, observó algo que lo desconcertó aún más. En una esquina, vio a un grupo de niños jugando con juguetes de plástico, pero no era el tipo de juego que él conocía. En su tribu, los niños corrían descalzos, subían a los árboles y jugaban en la tierra. Aquí, los niños estaban inmersos en juegos digitales, con pantallas en las manos y cascos sobre los oídos. El contacto con la naturaleza parecía inexistente. Arua no podía entender cómo podían jugar sin sentir la tierra bajo sus pies, sin respirar el aire puro. En la noche,
Mientras la ciudad continuaba moviéndose rápidamente a su alrededor, Arua decidió descansar en un pequeño parque. Se sentó bajo un árbol solitario y cerró los ojos, buscando un momento de calma en medio del caos. Recordó las enseñanzas del chamán de su tribu, que le había hablado del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Para los Pataxó, la vida era una danza en la que cada ser jugaba su papel, y el respeto por el entorno era primordial. Pero en la ciudad, Arua veía todo lo contrario. Las personas no parecían en armonía con la tierra, la destruían para construir sus edificios, contaminaban el aire y el agua sin pensar en las consecuencias. Para él, era incomprensible cómo la gente podía vivir desconectada de la naturaleza, cuando todo lo que necesitaban estaba allí, al alcance de sus manos. Caminando de regreso por una avenida principal, Arua notó algo más que lo dejó atónito. Enormes vallas publicitarias brillaban en lo alto de los edificios, mostrando imágenes de productos, ropa y comida que parecían prometer felicidad instantánea. Pero lo que más le sorprendió no fueron los anuncios en sí, sino la forma en que las personas parecían ignorarlos, apresuradas y sin detenerse. Todo estaba diseñado para hacer que la gente deseara más, pero nadie parecía realmente satisfecho. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Arua llegó a un barrio más humilde. Las casas eran pequeñas y apretadas, en marcado contraste con los grandes rascacielos que había visto antes. Aquí, las personas se reunían en las aceras, conversaban entre ellas y los niños jugaban en las calles, al igual que en su aldea. Aunque era un entorno diferente, había algo familiar en la forma en que la comunidad interactuaba. En este rincón de la ciudad, las personas parecían recordar la importancia de estar juntas, de compartir, incluso con lo poco que tenían. Una anciana que estaba sentada frente a su casa observó a Arua mientras pasaba, y notando su confusión, le habló con suavidad. «Pareces perdido, joven. ¿Estás buscando algo?», le preguntó con una sonrisa amable. Arua se detuvo y asintió lentamente. «Vengo de la selva. Nada aquí parece tener sentido para mí. Veo tanta comida, pero también veo hambre. Veo casas grandes y gente durmiendo en las calles. Todo es tan confuso». La anciana asintió comprensiva y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «La ciudad es un lugar complicado, es cierto. Aquí, las personas han olvidado muchas cosas importantes. Buscan la felicidad en cosas que no pueden dársela, y han perdido la conexión con lo que realmente importa. En mi aldea, todo está conectado. La tierra, los animales, nosotros», dijo Arua, mirando al horizonte. «Aquí parece que todo está roto». La anciana lo miró con ternura. «Tal vez tú has venido para recordarnos lo que hemos olvidado. No podemos cambiar la ciudad de un día para otro, pero sí podemos empezar a sembrar pequeñas semillas de cambio». Arua reflexionó sobre las palabras de la anciana. La ciudad lo había asustado, lo había confundido, pero también entendió que tal vez su misión no era solo aprender de ese lugar, sino compartir con él la sabiduría que había adquirido en la selva. La conexión con la naturaleza, el respeto por el entorno y la simplicidad de la vida eran lecciones que la ciudad necesitaba escuchar. A partir de ese momento, Arua decidió quedarse un tiempo más en la ciudad, enseñando a quienes querían escuchar, mostrando cómo podían reconectarse con la tierra, incluso en medio del caos urbano. Y poco a poco, su mensaje comenzó a tocar los corazones de las personas que se detenían a escucharlo. La historia de Arua refleja el contraste entre la simplicidad de la vida en armonía con la naturaleza y la desconexión de la vida urbana. Al llegar a la ciudad, Arua se enfrenta a la paradoja de la abundancia junto a la pobreza, y a la desconexión del ser humano con la tierra. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo la humanidad, en su afán de progreso, ha perdido algo fundamental: la conexión con la naturaleza y con los demás. A través de los ojos de Arua, nos cuestionamos cómo es posible que haya tanta riqueza, al mismo tiempo, tanta necesidad. El mensaje de la historia es que la solución no está en acumular más, sino en recuperar el respeto por la tierra y la sencillez, para encontrar el equilibrio y la paz que se han perdido en el caos de la vida moderna.